de poder estar con ustedes. ¿Cómo están? Gusto. Buenas noches, licenciado. Hola Sonia, mucho gusto. Un verdadero placer estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a empezar, vamos a ver, sin mucho, un par de minutos. Hola, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Una consulta, las notas todavía no están, ¿verdad? Fíjate de que cabal de eso les voy a platicar hoy porque ya terminé de calificar. Solo me hace falta hacer el cuadro y se las voy a compartir. No se las voy a publicar porque les voy a hacer un cuadro de nota de exámenes y se los voy a compartir. Luego de eso, para que ustedes ya no estén eh, ahí sí que con el temor de cómo les fue o con la impaciencia de cómo les fue, pues les voy a compartir un cuadro y mañana probablemente ya empiece a hacer un segundo cuadro con los trabajos de ustedes, con los que entregaron. Entonces de ahí ya sumo ambos. Hola María José, sumo ambos y ya se los voy a publicar formalmente. Pero sí, yo pienso de que hoy mismo voy a pasar cuadros de exámenes y más noche o mañana por la mañana les comparto en el grupo, en nuestro grupo de Facebook, les voy a compartir eh, las hojas de las notas para que ustedes puedan ver cómo les fue. Sobre esa nota, pues todavía faltan los 3 puntos a aquellos que entregaron los trabajos. Pero realmente, muchachos, no creo que no hay nada de qué preocuparse porque, hola Michelle, porque casi a todos les fue bien. La verdad es de que casi todos están de 20 para arriba. Casi todos. Son muy pocos, hola Nancy, son muy pocos los que están con notas bajas. Entonces, espero, espero que les vaya bonito. Espero que estén contentos con su nota. Y los que no, pues, tienen la oportunidad de seguirle echando ganas, ¿verdad? Eh, muy bien. Yo creo que vamos a iniciar ya. ¿Alguien de ustedes, muchachos, me puede ayudar con grabar la clase y después me la comparte? Yo la estoy grabando, por si gusta. Perfecto, Cristian. Por favor, me la compartís. Así la comparto en el grupo para que todos puedan aprovechar de ella, ¿sí? Muy bien, iniciemos. ¿Recuerdan ustedes que en nuestra última clase ya iniciamos el tema de la etapa intermedia? Vamos a continuar y tratar la manera de concluir con esta etapa intermedia, por lo menos en relación a definiciones y qué puede suceder en esta etapa intermedia, ¿verdad? Bueno, si no lo había hecho, les defino la etapa intermedia. La etapa intermedia es una etapa del procedimiento común que consiste en que el Ministerio Público pone de conocimiento del juez contralor el acto conclusivo, con el objeto de que a través de dicho acto conclusivo el juez pueda establecer la existencia fundamental de que una persona pueda o no enfrentar un debate oral y público y con ello establecer la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de otras solicitudes que pueda hacer el Ministerio Público. Hasta aquí la definición. Cuando el contexto de esta definición nos trae a colisión, muchachos, de que la semana pasada, en nuestra última clase, recordamos un poquito en relación a la etapa preparatoria, donde el juez concedía al Ministerio Público un plazo para la investigación. Entonces, una vez vencido
el plazo de la investigación o para que el Ministerio Público investigue es el momento de que se pueda realizar la presentación de ese acto conclusivo. Vean, de la etapa intermedia, pues se puede extraer del mismo contexto de la definición, se pueden extraer los fines y el objeto de la etapa intermedia. Hagámoslo. En relación a los fines, estos pretenden establecer como razón de esta etapa, número 1, el control garantista judicial para evitar juicios superficiales. O sea, de que si no existe un fundamento serio, ¿qué sentido tiene únicamente seguir un proceso penal común? ¿Verdad? No, simple y sencillamente, si dado caso no hay un fundamento serio, pues no hay proceso penal, ¿verdad? Y 2, fijar el hecho, motivo del juicio oral al cual queda vinculado el tribunal de sentencia. ¿Por qué, muchachos? Porque una vez establecido el acto conclusivo y la acusación del Ministerio Público, entonces deberá señalar cuál es el hecho ilícito, el motivo por el que debe de elevarse a juicio y el tipo penal en que quedará vinculado el procesado y que con este iniciará ese debate oral y público en el tribunal de sentencia. Adicional de los fines, pues podemos desprender de esta misma definición el objetivo. Y esto es porque la etapa intermedia tiene por objetivo que el juez contralor evalúe la existencia o no de fundamento serio para que una persona pueda enfrentar juicio. Y con ello, pues pueda ser llevado a un debate oral y público. Después de ya explicar un poquito la definición de la etapa intermedia y de ella desprender en los fines o el fin de esta etapa y el objeto de esta etapa, pues entonces es importante establecer, muchachos, que esta etapa intermedia se puede dividir en 3. Número 1, pues en la recepción del acto conclusivo. Número 2, en la audiencia de etapa intermedia. Y número 3, en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto se lleva, muchachos, en esta misma audiencia. Digamos, etapa por etapa o fase por fase dentro de esta etapa. ¿Verdad? Como les mencionaba, pues una vez vencido el plazo para la investigación, para poder continuar con la siguiente etapa, el juez contralor recepciona ese acto conclusivo que es entregado por el Ministerio Público vencido en la etapa de investigación. ¿Cómo podemos definir ese acto conclusivo? El acto conclusivo es un escrito o memorial por medio del cual el Ministerio Público hace de conocimiento del juez contralor que en primer lugar ha finalizado la etapa de investigación y que además ya establecieron si una persona es o no responsable de un hecho delictivo. Definitivamente estas acusaciones serias se establecen o se hacen por parte del Ministerio Público porque tiene sustento, porque tiene medios probatorios que así lo establecen, ¿verdad? Por eso es que la acusación es seria, ¿verdad? Y es ahí donde ellos establecen que esta persona sí tuvo responsabilidad. Ya no están indagando si sí o no. A partir de ahí empiezan a acusar formalmente a una persona por el hecho ilícito del cual se le responsabiliza. Entonces, este, este acto conclusivo, muchachos, déjenme ver antes de... Por favor, busquen en su Código Procesal Penal
Ahorita les digo. Váyanse al 300, más o menos. Artículo 332, muchachos. Me dicen cuando lo tengan a la mano. Listo, Lick. ¿Listos? Sí. Muy bien. Se lo voy a leer yo. Vean. Y de lo mismo que les estaba hablando. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. También podrá solicitar, pongan atención a esto, también podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura. Y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Continúa, atención. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Muy bien. Entonces, aquí de este artículo 332 se desglosa una clasificación de las vías que puede tomar el proceso penal, ¿verdad? Al momento de la presentación o recepción del acto conclusivo. ¿Cuáles son entonces este tipo de clasificación? Número uno, pues la acusación. Presentado el acto conclusivo, lo que se debe de hacer en ese momento es acusar. Pero si no se puede acusar, bueno, entonces podría requerirse la clausura provisional o el sobreseimiento. De estos dos temitas ya les dimos un pincelazo en la última clase. O bien requerir el procedimiento abreviado. En caso de que no se haya solicitado aún, menciona el artículo, pues se puede requerir también un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal. Muy bien, chicos. Vean, en relación a esta clasificación, vamos a ir desarrollando una a una. Y resulta entonces que la primera es la acusación. En cuanto a la acusación, muchachos, una vez presentado el acto conclusivo, como les mencionaba, el Ministerio Público deberá, vayan por favor a su artículo 324, deberá plantear una acusación. Vayan a su artículo 324 y me dicen cuando lo tengan. Listo. Listo, Listo. licenciado. Muy bien. Ok. Menciona petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito, ojo con eso, requerirá por escrito al juez la decisión, o sea, pedirá que resuelva la decisión de apertura del juicio. Y con la apertura a juicio, ¿menciono aquí? Con la apertura a juicio se formulará la acusación. Bueno, pues entonces, muchachos, aquí nos damos cuenta de que en cuanto a la acusación, pues es una forma de acto conclusivo en esta etapa preparatoria en la que el Ministerio Público presenta cuando considera que el procesado es responsable o ha participado de la comisión de un hecho delictivo que tiene forma de cómo demostrar su participación, o sea, esta acción delictiva, y solicitar con ello que sea llevado a juicio.
Esta se presenta por escrito, ¿verdad, muchachos? Se presenta por escrito. Y se presenta en el mismo momento cuando se presenta el acto conclusivo. Dentro del mismo acto conclusivo, ahí va la acusación. Se llega a la audiencia y entonces se plantea la acusación junto con el acto conclusivo. Y en el acto conclusivo también van acompañados todos aquellos medios de prueba que establecen la responsabilidad del sindicado en el hecho delictivo. Veamos un poquito más a profundidad qué contiene esa acusación. El artículo 332 bis, 232, procedimiento. Ahí estamos, 332 bis, por favor, ¿quién me ayuda con la lectura del 332 bis? Este presenta prácticamente el contenido de la acusación. Vamos punto por punto. ¿Quién me ayuda con la lectura? Se lo leo, Lick. Gracias, Mariela. Número 1. Número 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Muy Número bien. 2. Ahí vamos, espérame. Ahorita Ok. continuamos. Entonces, aquí prácticamente estamos haciendo una acusación. Ustedes ahorita son fiscales del Ministerio Público y pues están haciendo su trabajo. En la acusación, el primer dato que va o la formulación de la estructura de ese escrito es que van a individualizar ¿a quién? Al sindicado, al abogado defensor, o sea, quién es la persona el abogado que lo patrocina y el lugar que deban señalar para recibir notificaciones. Ahora sí, María de los Ángeles, por favor, número 2. Número 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Muy bien. Entonces, aquí se tiene que hacer una relación clara, precisa y circunstanciada. Clara, que sin tanto merequetengue se establezca la responsabilidad. Precisa, porque se tiene que establecer con precisión cuál es el hecho delictivo y cómo se cometió, la vinculación. Y aquí vienen las circunstancias con la vinculación, ¿verdad? ¿Cómo es que se establece esa relación de causalidad que establece el artículo 10 de nuestro Código Procesal Penal? Una relación entre la relación del hecho delictivo con la persona que se está imputando como responsable del hecho delictivo. Y la calificación jurídica con la que se considera o que se considera que se violentó. Por favor, Jeremy. Licenciado, sería entonces el grado de participación en el hecho delictivo. Pues definitivamente ahí también se podría establecer en el caso de que, bueno, eso está, si no estoy mal, en el numeral 4. Cuando Ya me adelanté. existan más de 2 personas o más de una persona, el grado de calificación que podrían tener una u otra. Pero aquí vamos desarrollándolo. Aquí, como les decía, una relación precisa, circunstanciada y clara de los hechos delictivos. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos, María de los Ángeles. Número 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Gracias, María de los Ángeles. Muy bien. Entonces, aquí en los fundamentos resumidos prácticamente van a establecer cuáles son las circunstancias en las cuales se está estableciendo o de las cuales se está sosteniendo la imputación y acompañado o respaldado a este fundamento, a esta imputación, todos aquellos medios probatorios que le den certeza, legalidad y veracidad a la imputación que se está haciendo por parte del Ministerio Público. María de los Ángeles, número 4. Número 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación,
el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Gracias. Bueno, entonces aquí, como se puede dar una calificación jurídica, se pueden dar varias. Y se dan cuenta ustedes de que aquí el mismo numeral, así como mencionaba Jeremy, establece que si en dado caso existen más de una persona, pues entonces se va a establecer cuál es la calificación jurídica y participación de cada una de estas personas para establecer con ello responsabilidades, ¿verdad? Y así establecer circunstancias agravantes o atenuantes en relación a los autores, coautores o responsables del hecho delictivo. Y por último, María de los Ángeles. La indicación del tribunal competente para el juicio. Gracias, María de los Ángeles. Bueno, sucede de que cada órgano jurisdiccional, supongamos un juez de primera instancia tiene su tribunal jurisdiccional y tanto el juez como el tribunal tienen su sala jurisdiccional. O sea, nosotros, Ministerio Público, claro, tenemos conocimiento pleno de que cuál es el tribunal que va a conocer los juicios del juzgado tercero, supongamos, ¿verdad? Entonces, en nuestro memorial, en la acusación, cuando retiramos de que se aperture a juicio y de que el proceso en su momento procesal oportuno se eleve al tribunal de sentencia, debemos de individualizar ese tribunal de sentencia. Supongamos el caso de que este sea el tribunal noveno de sentencia penal, narcoactividad y derechos contra el ambiente. Entonces, debemos de individualizarlo así, hacer la petición de que se abra a juicio, como bien ya lo establecimos, y que al momento de elevarse se remita al tribunal jurisdiccional, siendo este el tribunal noveno, como ya se lo mencioné, ¿verdad? Y aquí pues tenemos prácticamente, de forma sencilla, se podría decir, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido de esa acusación que va a presentar el Ministerio Público o va a requerir el Ministerio Público? Bueno, de conformidad con el artículo 333 de nuestro Código Procesal Penal, ahí está seguidito, muchachos, se establece de que puede existir una acusación alternativa. Y esta va a variar, ahí lo leen ustedes, pero esta va a variar porque podría ser de que los hechos ilícitos que se están tratando de proteger en este momento podrían variar en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Supongamos de que por un accidente hay personas que están lesionadas, pero hay un par que se encuentra en estado de coma. Y si las personas mueren, podría pasar de ser un accidente de tránsito donde resultaron lesiones a un homicidio culposo. Y es así es en ese momento en el que se hace una acusación alternativa para dejar abierta la puerta y que más adelante se pueda rectificar la acusación o bien el tipo penal el tipo penal que se esté señalando como infringido en ese momento. De cualquier forma, en cualquier etapa del proceso, muchachos, se puede dar la reforma de la calificación jurídica. O sea, es probable, ¿verdad? Es bien probable de que un proceso inicie por robo agravado, pero que en juicio se determine de que únicamente los elementos probatorios dan lugar al señalamiento de robo, o viceversa. Entonces, así como puede en la etapa preparatoria plantearse un señalamiento serio entre una persona por robo agravado, se puede dar la reforma de la calificación jurídica en la etapa intermedia. Y de la misma forma se puede establecer esa reforma de la calificación jurídica en la etapa de juicio, ¿verdad? Entonces,
Así como se puede plantear una acusación alternativa, pues también se puede, dependiendo de las circunstancias y los medios de prueba a los cuales se les dé valor, pues entonces se puede hacer esa reforma a la calificación jurídica inicial. Muy bien. Ya tenemos entonces, muchachos, en torno a la acusación. Esto en relación a la clasificación. ¿Se recuerdan de que dijimos de que a partir del artículo 332, este nos da 6 puntos o vías por las cuales se puede viabilizar el proceso penal en este momento? Clausura provisional, perdón, acusación, clausura provisional, sobreseimiento, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal. Vamos entonces ahorita con la clausura provisional, pero previo a, por favor, Eduardo, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, licenciado. Disculpe con una duda. En caso de la acusación alternativa, ¿eso entiendo que lo hace el Ministerio Público o también puede venir por parte de la defensa del imputado? Por ejemplo, que en algún momento quisiera que se le cambiara la acusación. Por ejemplo, tal vez lo están acusando de un homicidio y poder pedir que se le cambie por un homicidio culposo, por ejemplo. Fíjate, Eduardo y todos, el asunto aquí es de que si el Ministerio Público es el que hace esa acusación alternativa, si el abogado defensor en defensa de su patrocinado, él quiere que exista un delito distinto al cual se le está imputando, como en el caso del homicidio culposo, pues entonces ahí es donde se da la figura de la reforma, ¿verdad? De ese tipo de reforma. Entonces, eso es lo que pide prácticamente el abogado defensor, de que se reforme el tipo penal por el cual se le está señalando o se le está siguiendo en proceso penal a su patrocinado. Esa acusación alternativa únicamente la va a hacer el Ministerio Público, porque de lo contrario, si el sindicado o su abogado defensor acusaran, ¿a quién van a acusar si ellos son los sindicados, ¿verdad? O los que están siendo la parte sindicada. Entonces, el abogado únicamente va a pedir una reforma, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la clausura provisional. Ya platicamos un poquito en torno a la clausura provisional y que su fundamento se encuentra en el artículo 331 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Recuerdan ustedes, muchachos, de que dijimos que se clausuraba provisionalmente cuando efectivamente el Ministerio Público considera de que ya se le agotó el tiempo, pero a su vez considera que existe A, B, C y D lugares donde se podría realizar una investigación y que se considera viable que de esa investigación se pueda desprender señalamiento serio en contra de una persona, ¿verdad? Leamos por favor el artículo 331, muchachos, de la clausura provisional. ¿Quién me ayuda con la lectura? Gracias, Sonia. Artículo 331. Cláusula provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura de procedimiento por autofundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera para poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la
reanudación de la investigación. Gracias, Sonia. Muy bien. Entonces, muchachos, el acto conclusivo es la clausura provisional es parte del acto conclusivo en la etapa preparatoria, en el cual el Ministerio Público presenta al órgano jurisdiccional consideraciones de que hasta el momento ya se venció el tiempo para la investigación y aún no existen suficientes elementos probatorios que puedan establecer que el procesado es responsable o no de la participación de un hecho delictivo, por lo que se hace necesario abrir un plazo para la investigación y tomar una decisión en torno a acusar o sobreseer el proceso. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 331 establece que cuando resulte insuficiente aquellos medios de prueba que ya se han recabado, ahí es donde se va a tomar en consideración la clausura provisional, ¿verdad? Para no cerrar completamente el proceso, pero sí interrumpir prácticamente el proceso penal. Lo interrumpe, como ustedes, y se los expliqué en la clase anterior, uno de los efectos de la clausura provisional es que se cesan toda clase de medidas de coerción. ¿Se recuerdan? Si un sindicado se encuentra privado de libertad, obtendrá en ese momento su libertad, ¿verdad? Por decirles algo. Entonces cesará todo medio o toda medida de coerción. Ahora, esto en el panorama, como ya les mencioné, de que ya se terminó el tiempo, pero el Ministerio Público todavía le quedaron por investigar 2, 3 espacios. Y son esos los que menciona el artículo 331, que el juez le hará saber cuáles son los medios de prueba en los cuales se va a enfocar y deberá incorporar en caso que los encuentre. Pero en caso de que no exista medio de prueba, que ya se le agotó el tiempo, pero en su tiempo ya abarcó todos los puntos a investigar, entonces, y que hasta el momento no haya un señalamiento serio del sindicado en la acción ilícita, pues entonces es donde va a proceder el sobreseimiento. Antes de empezar con el sobreseimiento, Cristian, ¿tienes alguna duda? ¿Qué tal, licenciado? Perdone que le interrumpa la clase, solo con una consulta. Cuando se da este proceso es prácticamente cuando dicen que salió por falta de pruebas. Se podría decir, definitivamente en este momento en la clausura provisional es precisamente de que no hay medios de prueba que establezcan responsabilidad en una persona, pero tampoco establecen inocencia. Por eso es de que es ahí, Cristian y todos, de que se da la falta de la clausura provisional, porque se cree que todavía se puede seguir indagando. Ahora, cuando los medios de prueba que se han recabado establecen que no solo no hay responsabilidades en esta persona, sino que no es él el que podría tener la responsabilidad, entonces ahí se da el sobreseimiento, ¿verdad? Sofía, ¿tienes alguna duda? Sí, Lic, con respecto al tiempo para reanudar o para seguir recabando o seguir haciendo la investigación, no hay un tiempo específico para... No fija, el juez en ese momento no fija un plazo, Sofía, prácticamente como el proceso se archiva, número 1. Número 2, el sindicado queda prácticamente en libertad. Claro, sabe que está siendo investigado su actuar en un hecho delictivo, pero sin ningún tipo de coerción, ¿verdad? Entonces, y el Ministerio Público está obligado a ir y recabar medios de prueba que posiblemente ni siquiera encuentre.
si no lo hizo en el plazo que se le fijó, más difícil va a ser ahora que ya está clausurado provisionalmente el proceso. No hay un plazo, pero eso sí, una vez esta clausura provisional haya superado un año de que se dictó, la clausura deja de ser provisional y se convierte en una como clausura definitiva. No existe ese término, pero se hace esa clausura se convierte en definitiva. Ya después de eso, venir a querer incorporar nuevos medios de prueba, lo sentimos. Aquí sí ya, como quien dice, caducó el derecho, expiró el derecho, ¿verdad? Entonces, así es, muchachos. Bueno, como les mencionaba, una vez no se pueda dar la clausura provisional porque no se considere de que hayan elementos que todavía se puedan investigar, entonces en vez de requerir la clausura provisional, al juez, el Ministerio Público le requiere el sobreseimiento. Y el sobreseimiento, pues es también parte de un acto conclusivo de la etapa preparatoria en el que el Ministerio Público presenta ante el órgano jurisdiccional competente al considerar que al momento de haber finalizado la investigación ha determinado que no se pudo establecer la participación del sindicado en el hecho delictivo o que no se encuentran con elementos probatorios necesarios y suficientes para pedir que esta persona sea llevada a debate oral y público. Es así como cuando las puertas se cierran a la investigación, o sea, los medios probatorios ya se agotaron los rincones en los cuales se pueda investigar y con ello probar la participación de un hecho delictivo, de una persona en el hecho delictivo, es que el Ministerio Público no le queda más que requerirle al juez un sobreseimiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ese sobreseimiento? Yo se los expliqué la semana pasada igual, pero ¿cuáles son los efectos de este sobreseimiento? Número uno, que cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado. Dos, ya prácticamente el juez se inhibe de todo tipo de persecución penal, ¿verdad? Y tres, de que cesan las medidas de coerción también, ¿verdad? Prácticamente ahí si se encontraba privado de libertad la persona, con esto pues se ordena su inmediata libertad, ¿verdad? Porque no hay elementos probatorios que lo vinculen con el hecho ilícito. Bueno, por favor, yo creo que ya lo hicieron, pero siempre lean el artículo 330 de nuestro Código Procesal Penal que establece en relación al sobreseimiento. Bueno, y se recuerdan, teníamos entonces la acusación, la clausura provisional, el sobreseimiento, el procedimiento abreviado y luego de eso criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal. En relación a la vía especial del procedimiento abreviado, muchachos, este forma parte de los procedimientos específicos que se encuentran regulados en nuestro Código Procesal Penal, el cual se encuentra regulado, como les mencionaba, más o menos 460 y... Vayan a su artículo 464. Me avisan cuando lo tengan. Por favor, que me ayude con la lectura del artículo 464 y otro compañero del artículo 465. ¿Quién va a ser 464? Yolick, ¿le parece? Michelle. Ok, Michelle, tú vas primero. ¿Y 465? Compañeros. Véngase para acá. Con mucho gusto, licenciado. Vamos a Fabiola. Espérame, mi amor. Va. Fabiola, tú vas a leer entonces
El 465. Primero entonces va Michelle. Por favor, Michelle, procede. Sí, hola. Artículo 464, dijo, ¿verdad? Por favor. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años, la privación de libertad o una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no me cuesta esa palabra, perdón. Despacito. Ok, inhibirá, la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Muy bien. Inhibirá. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, muchachos, bueno, por favor, Fabiola, artículo 465. Cuesta eso. Perdón. ¿Sería el trámite posterior o el Trámite procedimiento? posterior. Ese Ok. es. Ok, el juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación, si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vinculada al Ministerio Público durante el debate. Gracias, Fabiola. Bien, muchachos. Entonces, como ven arriba del artículo 464 establece el libro número 4, procedimientos específicos. Y menciona el título número 1, procedimiento abreviado. Y es así, muchachos, en que en el caso de la presentación del acto conclusivo, en ese momento, las partes, como menciona el artículo 464, deberán acordar la utilidad de este procedimiento abreviado y que se resuelva ahí mismo. Pero es, además de que ellos tendrán que llegar a un acuerdo, también el juez deberá aprobarlo. ¿Por qué? Porque una vez aprobado, el juez deberá sujetarse a la petición que haga el Ministerio Público en cuanto a la pena. No podrá ser mayor a la que el Ministerio Público requiera. Una de las condiciones características que se deben de respetar para que funcione o para que sea viable este procedimiento abreviado es que la pena de prisión que se le por la cual se podría llegar a responsabilizar al sindicado no supere los 5 años de prisión. O sea, que esté dentro del parámetro de aquella conmuta, que sea una pena de multa o de más, o porque se pueda convertir en multa. Entonces, ahí sí resulta viable la aplicación de este procedimiento abreviado. Y en cuanto al trámite posterior, pues, como mencionábamos, el juez oirá las partes y posteriormente emitirá sentencia. Aquí él no resuelve a través de un auto,
resuelve a través de una sentencia. Y esta sentencia, como ya lo dijimos, no podrá responsabilizar al sindicado a una pena mayor a la cual el Ministerio Público hizo en su requerimiento. Bueno, ahora muchachos, concluyendo con esto, ya solo nos queda el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Pero estas son medidas desjudicializadoras. Y recuerdan de que de esto ya tuvimos una clase entera en relación a las medidas desjudicializadoras. Entonces ya no vamos a desarrollar esto. Y con esto, muchachos, concluimos nuestra clase de hoy. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, Herbert. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Cuando se pide el sobreseimiento, ese lo tiene que pedir entonces el Ministerio Público, no es que lo tenga que pedir el abogado defensor del imputado. Vean, también se podría llegar a pedir, claro. Uno de abogado defensor, uno puede buscar la manera de que las cosas resulten. Y pedir el sobreseimiento a la luz de que no existen medios de prueba y de que el Ministerio Público ya abarcó todos los rincones en los cuales pudo haber investigado. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir sujetando a un proceso penal o a una investigación a su patrocinado? Entonces, como les digo, nosotros abogados defensores es únicamente que nos armemos de argumentos y que lo pidamos. Por supuesto que se puede pedir todo aquello que sea en defensa de nuestro patrocinado, ¿verdad? Pero regularmente es el mismo Ministerio Público el que lo habilita el artículo 310 de nuestro Código Procesal Penal a requerir el sobreseimiento o a decretar en sede fiscal, cuando los delitos son menores, a decretar en sede fiscal el sobreseimiento, y en caso de que existiera oposición, pues entonces requerir de la autorización judicial. Ahora, en los delitos que son de mayor impacto social, definitivamente estos, pues sí, el Ministerio Público, en vez de hacerlo en sede fiscal, lo va a requerir al juez para que de una vez cuente con su venia para poder, para que funcione este sobreseimiento, ¿verdad? ¿Estamos bien, Herbert? Sí, yo le preguntaba porque, por ejemplo, en la clausura provisional, yo me imagino que ahí como abogado defensor uno podría de una vez tirar a que se dé el sobreseimiento y al no cumplir con las pruebas que puedan terminar a nuestro cliente, ¿verdad? Claro, eso sería lo mejor, pero pues eso ya el artículo 28 de la Constitución nos habilita a pedir lo que nosotros querramos, ¿verdad? Media vez esté entre los parámetros de lo objetivo y razonable, por supuesto, y así el juez nos resolverá. Pero el Ministerio Público, si él considera que existen todavía rinconcitos donde pueda investigar, él va a solicitar la clausura provisional, ¿verdad? Porque solicitar un sobreseimiento es como una derrota para ellos, ¿verdad? Entonces, ellos van a tratar la manera de ver cómo realiza la imputación. Ahora el juez, un juez objetivo, la mayoría de los jueces, un juez que considere que no existen elementos y de que ya los elementos que se recabaron ya hasta desvían la atención o la vinculación a la persona que se está sindicando, ellos mismos acceden facilito o le preguntan al juez, señor juez, le preguntan al Ministerio Público, agente fiscal, ¿ha considerado usted a raíz de los elementos probatorios carentes de vinculación con el sindicado fulanito de tal, requerir la clausura provisional o el sobreseimiento del proceso? ¿Verdad? Pero eso también se da, ¿verdad? Pero cuando resulta bien evidente. Eduardo, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches nuevamente. Disculpe, con una pregunta acerca del procedimiento abreviado. Y en el artículo 464 indica que el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor. Yo entiendo que, según lo que usted nos explicaba, eso se hace en la etapa intermedia, en la audiencia, ¿verdad? Pero
o sea, el hacer el acuerdo con el imputado y su defensor, ¿en qué momento se hace? O sea, en ese momento, en el momento que está presentando la acusación, y resulta ese procedimiento abreviado porque, supongamos el caso, nosotros abogados defensores, sí nos percatamos, porque recuérdense que el acto conclusivo, el Ministerio Público lo va a dejar 3 días antes, ¿verdad? Se le fija una fecha, 3 días después, entonces ya viene el parámetro de la audiencia. Entonces, nuestro mismo Código Procesal Penal nos habilita a que nosotros, las partes, abogados defensores, podamos acudir al juzgado a requerir una copia de ese acto conclusivo y entonces echarle la revisadita, estudiada y demás para poder prepararnos a la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? Ahí es donde nos damos cuenta, no, pues mi cuate ya, sí lo agarraron, man. Ya lo tienen como que es un pincho. Entonces, definitivamente uno reconoce cuando lleva las de perder. Y si se dan los elementos suficientes para poder optar a un procedimiento abreviado, recuerdan, ¿verdad? La pena del delito y demás, y si se considera viable, entonces es el momento de negociar con el Ministerio Público. Señor Ministerio Público, miren, nosotros yo platiqué con mi patrocinado, él considera de que pues, su participación sí podría llegar a ser responsabilizada, y pues él está de acuerdo a cumplir cierta cantidad de pena o con cierta cantidad de responsabilidad, pero pues queremos ver la manera de con ustedes llegar a un acuerdo y que de esa forma pues sí es responsabilizado, pero que no sea responsabilizado gravemente, porque pues su participación fue mínima en el hecho delictivo, el tipo penal que se está infringiendo es prácticamente muy personalísimo, ya se ha reparado el daño causado, entonces pues ahí se van. El abogado viene y habla con el Ministerio Público, se ponen de acuerdo en ese momento y entonces ya presentan ese requerimiento al juez, ¿verdad? Así es, Eduardo. Como lo pueden hacer en ese momento, como lo pueden hacer desde antes, ¿verdad? El abogado va a buscar al mismo fiscal, al Ministerio Público y ahí entablar esa conversación para llegar a ese acuerdo. Sofía. Sí, creo que era en relación a la pregunta del compañero, porque era para preguntar como en qué momentos conviene irse por la vía del procedimiento abreviado. Es decir, es solamente cuando uno ya considera que ya se va, hay cierta responsabilidad de parte de su acusado, entonces convendría irse por esa vía, o existen otras situaciones en las que también se debe considerar. No, fíjense, compañeros, de que Sofía hace una muy buena pregunta y esto nace de otra vía que se puede tomar en estos momentos. Y es que sucede de que anteriormente, cuando solo existía esto, pues la vía de procedimiento abreviado era apropiada cuando nos percatábamos que nuestro patrocinado sí tenía la cola machucada. Y entonces no nos íbamos a lograr a librar de una condena. Era por demás. Y que la pena, o sea, y se daban aquellos elementos en los cuales sí era viable el procedimiento abreviado. ¿Con qué fin lo hacíamos? No con el fin de que de una vez lo condenaran a la máxima de la que se está establecida en nuestro código y que se le responsabilizaran por agravantes. No, definitivamente el tema de poder llegar a un acuerdo con el Ministerio Público era de que definitivamente, pues sí, él iba a cumplir con cierta responsabilidad, pero que esta responsabilidad fuera un poquito menor, ¿verdad? Siempre que hubiera una ventaja, un beneficio de. Entonces, ahí venía el trato. Ahora, muchachos, recuerden de que está la ley de aceptación de cargos, y esta ley de aceptación de cargos viene a cambiar todo el panorama, porque efectivamente propicia
que las personas que acepten cargos en estas etapas mejoren su condición en cuanto a la pena a cumplir, ¿verdad? Si no estoy mal, en esta etapa es el 50% de la pena la que le reduce, siendo la mínima la que se va a fijar, ¿verdad? Todavía eso es 50%. En la etapa, ya en la audiencia de etapa preparatoria o de diligenciamiento de la prueba, ya es un porcentaje un poquito más alto. En el juicio, si no estoy mal, ya solo es una tercera parte, un 25% que se le reduce. Entonces esto vino a cambiar todo el panorama en relación al procedimiento abreviado, que sí se utiliza, claro, se puede utilizar. Ahí sí que nosotros como abogados defensores vamos a ver qué nos beneficia más, cómo podemos ganar más campo y que nuestro patrocinado pues, resulte menos dañado, ¿verdad? Así es, muchachos. Gracias, Lick. Muy bien. Compañeros, aquí dejamos nuestra clase de hoy. Nos vemos el día martes. Yo espero hoy mismo poderles compartir un cuadro de notas preliminares, ¿verdad? Y ya mañana me pongo en estos días, concluyo con la nota de los trabajos, ya se la sumo y entonces ya les publico notas oficiales. Pero ya van a tener... Gracias, Rick. Pase buenas noches. Ya van a tener ahí a la mano sus notas para poder ver cómo les fue. Que en su mayoría tuvieron éxito en su examen. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuídense mucho. Feliz Ahí me pasan la grabación, por favor. Que estén muy bien. A su correo.